Buen día, nos encontramos en el noticiero Mundo. Yo soy Alejandra Criollo y mi compañera Julie Gómez. En este noticiero vamos a presentar el mundo de Grecia. Buenas tardes, hoy tendremos dos agradables entrevistas con dos grandes personajes de la historia. Continuamos contigo, Daniela. Gracias, Julie. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos hoy acá para realizarle una entrevista a uno de los grandes filósofos que han marcado historia. Con ustedes, Sócrates. Sócrates nació en el 469 y murió en 399 a.C. A diferencia de los sofistas, no cobraba y era ateniense. Su método de enseñanza era el diálogo y en realidad no creía ser portador del saber. Por el contrario, hace suya la frase del oráculo de Delfos: solo sé que nada sé. Además, no dejó escritos propios y todo lo que nos ha llegado de él ha sido a través de sus discípulos, principalmente Platón. Sócrates fue condenado a muerte, pues el tribunal lo tildó de hereje, ya que sus ideas filosóficas se basan en mitos y lo elemental. Su última palabra ante el tribunal fue: solo sé que nací. Hola, ¿cómo estás, Sócrates? Demos paso a la entrevista. ¿Qué piensas o opinas cuando la gente te denomina loco? Bueno, lo que sucedía es que en el tribunal la gente no comprendía mis argumentos, y ya que yo me metía en lo mítico y en lo elemental. Ok. ¿Qué piensas acerca de tu filosofía? Bueno, en mi opinión, el principio de la ciencia y su base propia como conocimiento de sí mismo, y teniendo en cuenta que se reduce al estudio y conocimiento del hombre como ser moral. Bueno, ¿y qué opinas de tu alumno Platón? Bueno, es un gran alumno que respeto y sigue todas mis enseñanzas. Como el hombre es su alma, el alma primordialmente es razón. Ok, muchas gracias. Un aplauso. Bueno, muchas gracias. Ahora le damos paso a nuestra compañera Carolina. Gracias, Daniela. Y hoy estamos aquí presentando al último rey de Esparta para una gran entrevista. Con ustedes, Licurgo. Licurgo fue legislador de Esparta, acerca del cual se ha discutido desde la antigüedad. ¿Cuál fue el momento histórico en el que vivió? Incluso no resulta claro determinar si fue realmente una figura histórica. Se le han adscrito cronologías que van desde el siglo XII a.C. hasta el año 600 a.C. Las fechas más probables son el siglo VII a.C. y el siglo IX a.C. Estableció la reforma de la sociedad espartana de acuerdo con el oráculo de Delfos. Mucha de la constitución de Esparta se atribuye a Licurgo. Hola, Licurgo, ¿cómo estás el día de hoy? Bueno, te haré unas pequeñas preguntas para que tú me contestes y los televidentes puedan ver. ¿En qué se inspiró para crear las nuevas leyes en Esparta? Me inspiré en las reformas de Solón. El ateniense tenía muy buenas ideas. Él fue el que ayudó a abolir la esclavitud y los esclavos fueron considerados como ciudadanos. ¿Por qué se inclinó en el pacifismo? La guerra no es muy buena. El pacifismo ayudó a Esparta a crecer. Después de las guerras médicas, Esparta decayó. Y cuando creé las nuevas leyes, Esparta empezó a crecer y la unión entre Grecia creció. ¿Qué piensa de su antecesor Leonidas? Era un gran héroe, una gran persona. Si no fuera por él, Esparta y toda Grecia se hundiría bajo el poder de Jerjes y los persas. Muchas gracias por estar en esta... Eso ha sido todo por hoy de entrevistas. Ahora le vamos a dar paso al mundo de la moda griega con Julie Gómez. Gracias, Carolina. Nosotros los griegos hemos creado un criterio clásico de belleza que reflejamos la armonía en las partes. Surge al borde del Mediterráneo alrededor de 3500 a.C. Chitón, traje básico unisex. Túnica de herretes. Faros o vestido jónico. Epumis. Himation. Clamide, Claenit. La constante
de diseño griega es el empleo de bandas con motivos decorativos de origen arquitectónico. Esto se refleja en el traje como ornamentación y en el corte, que es fundamentalmente rectangular. Los materiales que utilizaban eran la lana artesanal, el lino egipcio y eventualmente seda. Muy buenas tardes, nos encontramos de nuevo en el Noticiero Mundo, en esta ocasión con el mundo contemporáneo. Quienes hablan, Daniela Mendoza y mi compañero. Siguientes titulares, vamos a tener una entrevista entre feministas y espacistas. La entrevista será realizada para la señorita o la señora Virginia Woolf. Damos paso a nuestra compañera Carolina con su entrevista. Virginia Woolf, feminista inglesa de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, estremeció a la crítica con su ensayo Un cuarto propio, en el que marca un antes y un después de la historia de las mujeres en la literatura, dando espacio a un análisis político y social desde la perspectiva femenina. Virginia Woolf se atreve a tener una voz en la literatura, dando la oportunidad a las mujeres de ingresar en un mundo intelectual y de las letras. Muy buenas tardes. Hola Virginia, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. Bueno Virginia, te voy a hacer unas preguntas para que me las contestes y todos los televidentes sepan sobre ti. ¿Cómo cree usted que pensaban las mujeres en el siglo XVI? Aquella mujer, pues que con el don de la poesía en el siglo XVI, era una mujer desdichada, una mujer con pelea consigo misma. ¿Usted cree que todos tenemos ambas partes del sexo? Quizá una mente del todo masculina no puede crear, así como tampoco una mente del todo femenina. Muchas gracias por estar aquí, es un gusto. Buenas tardes, hoy tendremos de invitada especial a una francesa escritora, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, esta intelectual francesa es una de las grandes precursoras. Simone de Beauvoir, esta intelectual francesa es una de las grandes precursoras del feminismo. Fue profesora de filosofía y perteneció al movimiento existencialista. Es a partir de esta óptica crítica de la sociedad que escribe El segundo sexo, un completo ensayo sobre la mujer y su rol. Simone de Beauvoir fue una de las primeras mujeres en alzar la voz en pro de los derechos de las mujeres. Hola, Simone de Beauvoir. Buenas tardes. Te realizaré las siguientes preguntas. Entonces, comencemos. ¿Qué definición puedes darme sobre el término mujer? No se nace mujer, se llega a ser. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste a un seno de la sociedad, la hembra humana. La civilización es quien establece ese producto intermedio entre el macho y el castrado, a la que califica hembra. Muy bien. ¿Eres una mujer considerada emancipada? ¿Cómo lograste eso? Mediante el trabajo. Ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que le garantiza de completa libertad. Una última pregunta. ¿Cuál es la razón para que las mujeres no sean libres? El problema de la mujer siempre va a ser un problema de ética. Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos el honor y el grandísimo gusto de tener a Isabel Allende para hacer un programa. Isabel Allende, nacida en 1942, es indiscutiblemente la mayor expositora de las letras chilenas en el mundo. Con 19 libros publicados, ha ganado con cada una de sus publicaciones nuevos seguidores cautivados por el estilo ágil, cercano y entretenido de su narración.
Isabel Allende ganó en 2010 el Premio Nacional de Literatura, reconocimiento que se suma a los numerosos premios y distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera. Bueno, Isabel, te haré unas par de preguntas, entonces vamos a comenzar. Entonces, Isabel, ¿cómo entiendes por el feminismo? Para mí nunca fue una guerra contra los hombres, sino una lucha permanente y eterna por los derechos que tienen ellos. Es justicia para las mujeres. ¿Tu interacción era feminista en casa? En casa era una geisha. Era una esclava, lavaba los platos, hacía 10 trabajos de mujer. Mi esposa era yo la esclava y él era el rey, era el que mandaba en la casa. En los libros era una feminista, eran los sueños que yo quería tener. Entonces, la última preguntita es, ¿vio usted en una ocasión hasta el cual de ser hombre? ¿Se le ha pasado ya? Sí, se me ha pasado, porque he podido hacer cosas que los hombres también hacen y he podido tener hijos, que es algo que los hombres nunca podrán hacer. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Gracias. Muy buenas tardes, en el día de hoy realizaremos una breve entrevista a dos grandes fascistas de la historia, quienes marcaron esta misma con sus grandes hechos. A continuación, Hitler y Benito Mussolini. Hitler nació el 20 de abril de 1819. En 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, se presentó voluntariamente al ejército. Desde 1920 dedicó su vida al Partido Nacional Socialista o Partido Nazi. Durante su reclusorio escribió el libro Mi lucha. Benito Mussolini nació en Italia en 1883. En 1990 se une al Partido Socialista. Con el paso de los años se hace más radical dentro del Partido Socialista con tendencias comunistas. Intervino en la Primera Guerra Mundial y una vez terminada, dado su extremismo, fue expulsado y formó su propio partido político. Quiso volver a formar ese imperio que tan grande hizo a Roma. En 1922 dio una especie de golpe de estado sin oposición alguna, tomando el poder. A partir de ahí no dejaría el poder, aunque sufrió varios atentados de los que salió indemne. En 1934 comienza el conflicto en Etiopía. Ante la inoperante fuerza italiana incapaz de derrotar a los etíopes, decidió el uso de armas químicas, consiguiendo la victoria tras su uso. Por esa época comenzó su unión a la Alemania nazi. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué fortaleció su alianza política? Bueno, fue el poder ideológico y económico que soportamos la pasada cruzada y el Tratado de Versalles para revivir el antiguo imperio. Por el otro lado, Sí. bueno, por el otro lado también ayudó a nuestra hegemonía económica en Alemania, ya que en el Tratado de Versalles Alemania se vio muy afectada porque tuvo que pagar todos los daños ocasionados en medio de la Primera Guerra. ¿Y bajo qué circunstancias se estableció esto? Pues la alianza política que tiene. Se estableció bajo la circunstancia de que nuestros partidos políticos son similares y queremos revivir un nuevo imperio. ¿Qué me llevó a crear el libro Mi lucha? El libro Mi lucha lo que me llevó a crear es mi vida y como tal he tenido que surgir desde soldado en la Primera Guerra a lo que soy hoy, un gran personaje. Ok, y a ti el fascismo italiano, Bueno, fue el poder del antiguo imperio romano y el poder del pueblo como la voz de Dios. para Benito, ¿qué piensas sobre el objetivo político del partido nazi? Pues su poder era de la raza aria para acabar a los judíos y colonizar partes de Europa hacia Asia. Y para ti, Hitler, ¿qué piensas acerca de la traición? ¿Qué llegaría a ser la persona que lo traicione? Pues si llegara a encontrarlo.
Para empezar, haría una purga en todo mi partido para identificar quiénes que son mis aliados y quiénes son mis contrincantes, y con ello los acabaría exterminando. Ok, bueno, esto ha sido todo por hoy en la entrevista para Hitler y para Benito Mussolini. Eso ha sido todo por hoy. Nosotros somos Julie Gómez. Daniela Mendoza. Diego Zulaga. y Alejandra Creel. Gracias. Chao. Chao.